Amigos, bienvenidos a su espacio Reflexineando. El día de hoy lo vamos a dedicar al Día de las Madres y no precisamente cayendo en la cursilería de las películas que homenajean a esta figura romántica de la madre abnegada y dedicada, sino totalmente lo contrario, ¿no? Vamos a hablar de algunas madres en las películas, de algunas madres en el cine, que en realidad no deberían de ser llamadas madres, ¿no? Porque son todo lo contrario a este estereotipo de bondad y dedicación que siempre se nos ha vendido. Entonces, el tema de hoy son las malas madres en el cine. Así que reflexionemos. Una de las cuestiones interesantes del cine, amigos, es que pues, nos representa la realidad. Sobre todo en el buen cine nos representa pues esas partes de la realidad, del mundo, que no quisiéramos ver de repente, pero que ahí están y que a lo mejor no forman parte de nuestro mundo inmediato. Tal es el caso de algunas figuras maternas que pues, son lamentables, ¿no? Que no forman parte de este modelo de maternidad y que el cine se ha encargado de retratar, no mucho, porque evidentemente no es un tema muy comercial, muy vendible, pero sí existen algunas películas que nos muestran algunas madres que son realmente lamentables. Una de ellas, no voy a seguir ningún orden en específico, una de ellas es la que interpreta a Faye Dunaway en Mamita Querida. Mamita Querida es una película de 1981 que retrata un fragmento de la vida de la actriz Joan Crawford, que fue una de las actrices más famosas, de mayor renombre en el Hollywood clásico. Ella, pues evidentemente tenía una facha pública pues muy positiva, pero detrás, pues parece ser que no era el ideal. ¿Por qué? Pues porque ya siendo adulta, su hija publicó un libro de memorias acerca de la relación que tuvo con su madre, Joan Crawford. Y estas memorias fueron adaptadas al cine en esta película que les estoy comentando y realmente pues podemos notar que Joan Crawford era un monstruo, ¿no? De madre. Vemos una película súper sensacionalista, en realidad la película es bastante mala porque es muy sensacionalista, pero nos muestra definitivamente todo lo que no debería de tener en cuanto a rasgos se refiere una madre, ¿no? Una mamá. ¿Por qué? Pues porque maltrataba mucho a la niña, ¿no? Era una niña bastante pequeña, como de 6, 7 años, y además de que la golpeaba, pues la maltrataba psicológicamente, le cortaba el pelo para molestarla, o sea, realmente era una mamá de tenerle miedo. Lo más rescatable de la película, creo yo, es la actuación de Faye Dunaway, que es conocida sobre todo por ser la protagonista de Bonnie and Clyde en los 60, y que aquí nos ofrece una interpretación terrorífica, ¿no? De verdad acabas odiando a la mujer. Evidentemente, pues la imagen de Joan Crawford cambió bastante a partir de esta película, que ya no le afectó porque había muerto 4 años antes, pero definitivamente la imagen que teníamos de ella, pues es muy diferente a lo que en realidad pasó. No sabemos hasta qué punto es objetivo el retrato, porque pues, son las memorias de la niña, pero, pues, aunque sea parte de verdad lo que estamos viendo en pantalla, pues es realmente lamentable, ¿no? Entonces, esta es la primera mamá que aguas, hay que tenerle miedo. Nuestra segunda figura antimaternidad, pues ya hablamos de ella hace algunas semanas y es la que aparece en Carrie, Extraño Presentimiento, una adaptación de Stephen King hecha por Brian De Palma. Y aquí vemos a un personaje horrible interpretado por Piper Laurie, que incluso mereció una nominación al Oscar por esta interpretación. Y llama la atención de entrada que es una película de terror y parte del terror radica en la mamá tan espantosa que le tocó a la protagonista, ¿no? Es una mamá fanática de la religión que considera que el que su hija comience a menstruar pues es un pecado y que por eso debe de ser, debe de someterse a rezos continuos y debe de ser alguien sujeto a señalamientos. Entonces la ofende constantemente, es sobre todo una tortura psicológica. Llama la atención una escena por ahí, por ejemplo, cuando Carrie decide rebelarse y asistir a la fiesta de graduación a pesar de que la mamá no quiere, pues ella se pone un vestido rosa, rosa muy clarito, casi blanco, y le dice la mamá, tenías que vestirte de rojo como si fueras una puta, ¿no? Entonces ahí vemos la calidad de madre que tenía Carrie, ¿no? Entonces es una interpretación estupenda de una fanática religiosa que no pone su maternidad antes de su fanatismo, sino al contrario. Y aquí habría que notar que su rasgo de personalidad viene desde antes que naciera Carrie. ¿Por qué? Pues porque ella considera que el haber tenido relaciones sexuales con su marido para concebirla, pues fue también un pecado, ¿no? Entonces de ahí viene el génesis de lo que considera o la manera en que ve
a su hija. Entonces, esta segunda mamá también es de terror. Nuestra tercera mamá viene de la mano del director John Waters, que es el director por excelencia del mal gusto, de la irreverencia, de todo lo que representa una crítica ferviente al sistema norteamericano, al sistema social norteamericano e ideológico, y cobra forma a través de una película de 1994 que se llama Mi mamá es una asesina, protagonizada por Kathleen Turner, que hace una estupenda actuación encarnando a una mamá aparentemente prototípica, ¿no? O sea, que quiere mucho a sus hijos, que es la esposa de familia ideal, pero que en el fondo es una asesina, ¿no? De ahí el nombre. Y esto tiene que ver con una visión bastante retorcida y muy crítica acerca de la imagen que siempre se nos ha vendido de la madre de familia. Entonces aquí este personaje llega a extremos como matar a gente porque el profesor maltrata a su hijo, o porque el novio de la hija la dejó, ¿no? Este tipo de cuestiones bastante negras que hacen de la película pues una comedia bastante negra también, ¿no? Es un tratamiento bastante bizarro, me parece, del asunto, pero sirve para hacer una crítica, ¿no? De que detrás de la facha, de la faceta de madre perfecta, pues normalmente la gente tiene muchos defectos, y aquí están, por supuesto, súper exagerados, pero dan lugar a una comedia negra, una comedia satírica muy, muy rica, muy disfrutable en manos de una actriz estupenda de finales de los 80, principios de los 90, que vale su peso en oro. Entonces también es una madre para tenerle miedo. Tenemos también a dos mamás más, que en este caso no son tanto un tratamiento de terror ni de comedia, sino un tratamiento mucho más real, que eso es lo que quizá da más miedo. Una de ellas es la que encarna a la actriz Monique en la película Precious, en donde vemos a la madre de un adolescente que sufre de obesidad mórbida, que está embarazada de su segundo hijo porque es abusada sexualmente continuamente por su padre, y que la mamá colabora a este escenario súper deprimente, pues ofendiéndola constantemente, maltratándola, porque incluso la percepción que tiene el personaje de la mamá es que la hija le robó el marido, ¿no? Háganme ustedes el favor. Y en ese sentido la ve como una rival y no pierde oportunidad para hacerla sentir mal, porque finalmente ella representa su competencia, digamos. Entonces, aquí lo que habría que resaltar sobre todo es el estupendo, estupendo trabajo que hace la actriz Monique como la protagonista, y llama sobre todo la atención porque pues ella siempre había tenido una carrera como comediante, particularmente en la televisión. Comenzó como comediante en stand-up, y de ahí pues fue metiéndose poco a poco a otros medios hasta llegar al cine, y con esta interpretación incluso llevarse el Oscar como mejor actriz secundaria. La otra película de la que quiero hablar tiene parentesco con esta en el sentido de que también es una versión súper realista de un asunto, y que también le mereció el Oscar a mejor actriz de reparto, en este caso a Allison Janney, que es también curiosamente una comediante sobre todo de la televisión, pero que aquí encarna a la mamá de Tonya, una patinadora muy célebre en los 90, que había resaltado sobre todo en su ámbito por hacer piruetas pues fuera de lo que la mayor parte de las competidoras podía. Y gran parte de ese logro se lo debe a su madre. ¿Por qué? Porque desde chica pues, la metió a tomar clases de patinaje, pero aquí habría que ver los alcances, porque es una madre súper posesiva, una madre que incluso la obligó a dejar la escuela, la educación tradicional, para dedicarse al 100% al patinaje. Y aún así, aunque sus esfuerzos están puestos en que la niña logre el éxito en el patinaje, pues todo el tiempo se la pasa sobajándola, diciéndole que no va a ser exitosa en nada. Es un personaje súper interesante porque está muy lleno de matices, la actriz hace una delicia con ella, y sobre todo porque el tratamiento de la película, a diferencia de Precious, es de comedia negra, ¿no? Es una comedia también, y en ese sentido hace que el personaje tome otro tipo de color. Entonces, estas dos mamás, la de Precious y la de Yo, Tonya, son para tenerles miedo. Y por último, pues vamos a hablar rápidamente de dos mamás que fueron las responsables principales de que sus hijos acabaran perdiéndose en su vida, ¿no? Tomando el mal camino. Que estamos hablando de las mamás de Los Olvidados y de Los 400 Golpes, porque aquí respectivamente Estela Inda, en la película mexicana de Luis Buñuel, pues representa a la mamá del protagonista y continuamente le hace saber que era un hijo no querido, que
lo está manteniendo y que pues debería de mejor irse para dejar de resultar una carga para ella. Y que incluso cuando la policía lo está buscando al niño por un crimen que no cometió, pues en ese sentido la primera en denunciarlo a la policía es la mamá, ¿no? Entonces, qué miedo de mamá. Y es muy similar a la de los 400 golpes de François Truffaut, porque la mamá del protagonista, también un adolescente, pues es alguien que pues no lo quería desde el principio, se volvió a casar e incluso el padrastro quiere más al niño que la propia mamá. E igual que en Los Olvidados, pues es la primera que levanta la mano para apoyar la idea de que lo metan a una correccional para pagar un crimen que sí cometió, pero que quiso resarcir el niño y que finalmente la mamá no lo comprendió así. Y en ambos casos habría que ver que los niños son resultado del desapego, del descuido, del rechazo constante de estas dos mamás. Entonces, no nos vayamos con la finta de que todas las mamás son ideales, porque el cine nos ha mostrado que no siempre es así. Y amigos, como siempre vamos a cerrar con nuestro epílogo. Aquí quisiera poner un poco en contexto que hace algunas semanas recomendé en este espacio del video a Sexto Sentido, y Sexto Sentido es una película de 1999. Como van a ver a lo largo de las siguientes semanas, pues varias recomendaciones mías van a ser de ese año por dos razones. Una, porque en el 2019 estamos cumpliendo 20 años, y dos, porque 1999 de verdad se caracterizó por ser un año ejemplar en cuanto a calidad cinematográfica. Hay muchísimas obras maestras. Y en este sentido, la película que hoy voy a recomendar es precisamente de ese año. Este año está cumpliendo su 20 aniversario. Y es una película para niños, un poco porque nos olvidamos del Día del Niño en el video anterior, pues hoy voy a recomendar una película para niños que creo de todas maneras que los adultos pueden disfrutar mucho más. Es una película fuera de los engranajes de Disney, que eso llama la atención porque estamos muy acostumbrados a que animación y cine infantil es producido por Disney, y en este caso no. Es una película de animación chiquitita, pero es una joya, de verdad, es una preciosidad. Se llama El Gigante de Hierro. Es una película que habla sobre un niño en la década de los 50 que pues un día cualquiera se encuentra a un robot gigante que cayó aquí en la Tierra del espacio, lo que asume vida exterior, y en ese sentido empieza a tener una relación muy estrecha con él de amistad. Es un poco como la misma premisa de E.T. el extraterrestre, y por lo tanto no sorprende que Steven Spielberg haya decidido incluir a este personaje en su reciente película Ready Player One, porque a pesar de que realmente no es una película muy popular, pues es un personaje entrañable. Es entrañable no solo por la relación que mantiene con el niño, sino por su mensaje. La película tiene claramente un mensaje antibélico, o sea, está en contra de la guerra, porque por contexto, evidentemente, en esa década, pues existía todo este temor hacia lo atómico, hacia el comunismo, etc. Entonces, el conflicto de la película es que, pues, hay gente del gobierno que sospecha de la presencia de este extraterrestre, de este robot, en la Tierra, y trata de capturarlo para sus propios fines. Evidentemente, pues el niño lucha por evitar que el gobierno se salga con la suya, y al final nos ofrece un mensaje de verdad para llorar, ¿no? O sea, es una película que siempre que yo veo lloro al final porque tiene un mensaje súper hermoso acerca de que cada quien decide lo que quiere ser. Y aunque tú hayas sido fabricado para ser una máquina de guerra, porque este robot reaccionaba con violencia cuando era atacado, pues en el momento en que es amado por el niño, pues entiende que si él quiere ser un héroe, pues puede ser un héroe. Y en ese sentido, de verdad es una película muy bonita, la animación es muy limpia, muy rústica en comparación de lo que vemos hoy, pero eso no la hace para nada una película que haya perdido vigencia. Sigue siendo tan hermosa como entonces, y catapultó a su director Brad Bird a la fama. De ahí se fue a dirigir Los Increíbles, y vale muchísimo la pena. Entonces, si pueden rescatarla por ahí, estaba en Netflix, ya no está, pero creo que es muy fácil de conseguir porque con el paso de los años es tal su valor que cada vez es más identificada y recordada por espectadores que quieren hacerse de ella. Entonces la pueden comprar por ahí en alguna tienda de videos, o en su defecto conseguirla en internet, no les resultará nada difícil. No se la pierdan, por favor. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su espacio Reflexineando. Como cada semana, les agradecemos muchísimo su atención, y no dejen también de visitarnos en nuestras redes sociales como siempre, y por supuesto no dejen de compartir si es que el contenido de este blog les agrada. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra y reflexionemos.